luz brilla en tu iglesia reunida hoy. Entonces voy a cantar el estribillo y vamos a repetirlo. 756, 756. Todos los himnos, todos los cantos en el segundo libro, en el libro grande, siempre. ¿Ok? En el segundo libro, número 756. Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Entonces vamos a cantar la primera frase. Sé nuestra luz, Cristo Señor en las tinieblas. Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. ¿Todo? ¿Cantamos? Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. Y la segunda parte, voy a cantarlo y lo repetimos. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Repetimos aparte otra vez, todos. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Entonces, el principio del estribillo, todos juntos, a fuerte voz. Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Otra vez. Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra asamblea eucarística. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. La intención de la misa, Angelina Ramos, difunta por su hija Carmen Cedeño. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante padre Alexis Bastida.
Feliz domingo tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a esta celebración en la que nosotros pedimos por el eterno descanso de Angelina Ramos y del señor Jimmy Campos, que se encuentra en estos momentos en la funeraria Ortiz. Comencemos esta sagrada celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado a escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra y así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar las lecciones de hoy. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moriat y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios se le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni les haga daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor,
que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? En el que nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gustos estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos aguardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Vamos a hacer una oración muy especial y le vamos a entregar a esta candidata, por así decirle, el credo y el Padre Nuestro como símbolo de nuestra fe, para que ella pueda crecer en el conocimiento del Señor y practicar lo que el Señor siempre nos pide, los mandamientos, y practicar el Evangelio. La oración dice así, nos ponemos todos en espíritu de oración, sentados, ok, párense, ¿está bien? Oremos. Señor de infinita compasión, de amor siempre fiel, tus hijos e hijas, aparecemos en tu presencia con toda humildad y confianza. Míranos con compasión, pues reconocemos nuestros pecados. Extiende tu mano para salvarnos y llevarnos a la resurrección. No permitas que el poder de las tinieblas triunfe sobre nosotros, sino guárdanos libres de pecado, como miembros del cuerpo de Cristo y ovejas de su propio rebaño. Te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Están los padrinos suyos. Este es el credo. El credo tiene una virtud, la gente lo reza, pero muchas veces no entiende lo que contiene. Y todo cristiano en la faz de la tierra sabe que el credo es el contenido de la fe. Ahí encuentra usted todas las lecciones fundamentales que la Iglesia le ofrece al creyente. Procure aprenderlo y sobre todo practicarlo con una gran devoción. O sea, no lo rece solamente los domingos, trate de entenderlo. De igual modo, la Iglesia tiene una oración universal. Esa oración le permite a uno siempre estar en contacto con lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y nos recuerda que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo nos ha ofrecido el reino de los cielos, que Jesucristo nos acompaña todos los días de nuestra vida, que es el pan que nos sostiene a lo largo del camino y sobre todo nos da a nosotros la fortaleza de vencer las tentaciones. Y nos exige fundamentalmente aprender a perdonar. Sin perdón no hay cielo. Hermanas y hermanos, por favor, la respuesta de nuestras súplicas
por nuestra candidata Vildan López será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nuestra candidata Vildan López. Cristo ya la rescató en el bautismo. Ahora ella busca el perdón de sus pecados y la sanación de sus debilidades para poder estar lista para ser alimentado en la mesa del Señor. Oremos también por nosotros mismos, que imploramos la misericordia de Cristo. Oremos. Para que nuestra candidata llegue a un aprecio más profundo de su bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, oremos al Señor. Para que Vildan abrace la disciplina de la Cuaresma como un medio de purificación y se acerque al sacramento de la reconciliación con confianza en la misericordia de Dios, oremos al Señor. Para que crezca en el amor y busque la virtud y la santidad de vida, oremos al Señor. Para que se renuncie a sí misma y piense primero en los demás, oremos al Señor. Para que comparta con otros el gozo que ha encontrado en su fe, oremos al Señor. Para que acepte el llamado a la conversión con un corazón abierto y no vacile en hacer los cambios personales que esto exija de ella, oremos al Señor. Para que el Espíritu Santo que escudriña todos los corazones la ayude a triunfar sobre sus debilidades por medio de su poder, oremos al Señor. Para que su familia ponga también su esperanza en Cristo y encuentre la paz y la santidad en Él, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y para que nosotros mismos, al prepararnos para la fiesta pascual, busquemos un cambio de corazón, nos entreguemos a la oración y perseveremos en nuestras buenas obras, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, en el misterio de la transfiguración, tu Hijo reveló su gloria a los discípulos y los preparó para su muerte y resurrección. Abre la mente y el corazón de esta hija tuya, que humildemente reconozca sus pecados y sea libre de cualquier obstáculo y falsedad que le impida dedicarse de todo corazón a tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Sagrada Escritura el día de hoy nos recuerda un aspecto muy importante de cómo nosotros entendemos el misterio de Cristo, cómo nosotros vivimos nuestra fe y qué nos exige Dios a nosotros todos los días. La semana pasada ustedes recordarán que el Evangelio
nos enseñó y nos enseña constantemente que para entrar en el reino de los cielos uno tiene que arrepentirse de los pecados que uno comete en la vida. Y segundo, uno debe conocer y creer en el Evangelio, porque nadie cree en lo que no conoce. ¿Lo recuerdan con claridad? Bueno, hoy ustedes encuentran en la historia de Abraham, que es una historia muy compleja, pero al final no tenemos mucho tiempo, es lo que significa para Abraham el sacrificio de entregar primero su hijo mayor, lo manda al desierto, lo bota de su casa porque su mujer no lo quiere. Esa es la verdad. Y sentía celos de que Abraham tenía un hijo con la esclava que la misma esposa le había escogido, etcétera, etcétera, y cosas de la vida. El muchacho terminó en el desierto y ese muchacho se llama Ismael, que es el padre de todo del mundo árabe, si usted, para que entienda un poco. Imagínense ustedes a Abraham, un hombre extremadamente rico y poderoso, sin hijos, y lo que le pedía a Dios y le rezaba a Dios todos los días es que le diera un hijo, para continuar su descendencia. Y el hijo mayor terminó en el desierto. Y Dios, viendo el sacrificio de Abraham, salva a Ismael en el desierto. Y que Abraham, rezando con fe y piadosamente, pidiéndole a Dios lo que siempre le pedía, un hijo. Le da a su hijo. Y Dios le pide en sacrificio a Abraham a su hijo. Primero, Abraham escuchaba ¿a quién? A Dios. Y obedecía fielmente lo que Dios le decía. Y se puso en las manos de Dios. Y agarró a su muchacho, que no era un bebito, era un muchacho que cargaba leña ya. Y suben al lugar donde lo iba a sacrificar. Y el muchacho tonto no era. Le pregunta al papá, Epi, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar, no? Y Abraham le dice, no te preocupes, que ya aparecerá. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios, a través del ángel, le vuelve a hablar. Le dice, Abraham, no hagas eso. Y la promesa que yo te hice se cumplirá. Imagínese usted, Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, tú vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena más de la playa, y de repente el único hijo que tiene le dice, no, pero me vas a sacrificar a tu hijo. Por eso, para todos nosotros, durante los siglos, Abraham nos enseña cuán importante es la fe y cuán importante es confiar en el Dios de nuestra vida, pero sobre todo cuán importante es escuchar a Dios, porque cuando nosotros tenemos que sacrificar algo, nosotros nos ponemos bravos, ¿sí o no? Ay, papá, para no meterme con ustedes, yo me pongo bravo cuando tengo que sacrificar algo, pues, para que no digan que yo me meto en la vida de todos los que están aquí sentados. No me gusta. A nadie le gusta. Uno sacrifica muchas cosas en su vida por amor. Yo no tengo hijos ni hijas, pero yo sí sé los sacrificios que hizo mi madre y también sé, y mi padre, y también sé los sacrificios que han hecho todos ustedes por sus hijas y sus hijos. Y muchas veces ustedes se preguntan, ¿será todo esto? Pero eso es. El sacrificio es parte de la vida del ser humano. Pero cuando se trata de la fe, a través del sacrificio nosotros nos acercamos ¿a quién? A Dios. Mire, yo estudié esto, 12 años pasé yo en el seminario.
Y bueno, vamos a hacer sacrificios espirituales. Entonces lo sentaban a uno y le daban un retiro a uno y hablábamos de los sacrificios y tal y qué sé yo. Pero al final no había ningún sacrificio. ¿No? Y así pasé yo 12 años, me hice sacerdote y yo veía... ¿Sabes cuándo comencé a entender lo que es el sacrificio? Cuando a una mamá se le mató un muchacho y yo tuve que avisarle que su muchacho había muerto. Porque el jefe civil no era capaz de decirle a la mamá que el muchacho había muerto en un accidente de tránsito. Y ese fue el primer día que yo tuve que aterrizar ese avión. Y de ese entonces siempre me pregunté como sacerdote, ¿cómo nosotros podemos entender no solo el sacrificio de Abraham, que es una anticipación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino el sacrificio que todos nosotros en la vida cristiana tenemos que hacer? Nos cuesta mucho sacrificar el tiempo, nos cuesta mucho dejar las cosas que nos dan placer para acercarnos a Dios. Y esos sacrificios a nosotros estamos muy apegados a nuestra carne y sacrificar eso a nosotros nos cuesta un mundo. Años después, alguien me dice: Alexis, una de las maneras que tú puedes resolver ese tema es haciendo el Camino de Santiago. Entonces, y tardé como 5 años en tomar la decisión. La tomé e hice el Camino de Santiago. La primera vez. Y yo recuerdo, y no lo digo por vanidad o por cosas, sino para que ustedes sepan que uno entiende el sacrificio cuando le toca a uno sacrificarse, pues. Llegando a León, como en la mitad del camino, ya yo llegaba a León gateando prácticamente. ¿Por qué? Porque yo tenía 6 ampollas o 6 llagas en el pie derecho y 4 en el izquierdo. Llagas, man. O sea, caminar, ustedes saben lo que es eso, ¿no? Cuando uno camina, se le rompe la piel y se le quema a uno y es carne viva, y si se pone las medias se pega y después tiene que... ajá. No, uno les dice esto para que... A mí me tocó aprender en mi carne lo que le estoy diciendo. Yo recuerdo que un amigo, yo llegando a León, yo veía a la gente caminando y pasaba y yo decía, ¿cuándo iré a llegar a León? Porque cada paso era como si tuviera 6 cosas aquí, como 6 perritos pegados así y 4 aquí. Para llegar a un puesto de enfermería, para que le arrancaran a uno la media, le pusieran a uno lo que le ponen, que es como una especie de yodo, ¿no? Y le ponen a uno los pies en agua fría para engañarlo a uno, será. Y entonces, nada, para ir a comer, tú decías, voy a caminar otra vez. O sea, tú pensabas si ibas a comer o no, porque tenías que mover otra vez. Y a las 5 de la mañana, tú ves que todo el mundo se para y tú estás en la cama y dices, ¿lo hago o no lo hago? Y por eso les estoy diciendo a ustedes, si uno no lo tiene en carne viva, en carne propia, el sufrimiento, uno no sabe de qué está hablando. Bueno, igual, uno como si no le pasara nada en los pies, uno se para otra vez y con solamente se cepilla los dientes, se acuerda uno en la situación que uno está. Y usted cree que eso lo detiene a uno, lo para a uno, de ahí son 15 kilómetros otra vez. Y tú dirás, pero uno es masoquista. No. Y se vuelve uno a poner los zapatos, y vuelve uno a agarrar su palito, y vuelve uno paso a paso a seguir la senda que se ha trazado.
Y cada vez que uno da un paso de eso, uno se pregunta, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Al final del camino, en Compostela, fue cuando yo entendí claramente lo que significa para mí el sacrificio en la vida. Que mucho más allá del dolor, lo que lo sostiene a uno es su fe. Y la necesidad de tener uno una relación sana ¿con quién? Con Dios. Que no hay nada, ni el dolor mismo, que lo separa a uno de esa necesidad profunda de expresarle a uno esa convicción que tiene de quién es Dios en la vida de uno y por qué uno tiene que asumir su sacrificio. Quien no asume su dolor no sabe lo que es el sacrificio. Vamos a ponérselo de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y no entendemos el dolor que eso representa, y que por amor a nosotros haya decidido montarse en esa cruz, morir como murió, para darnos a nosotros el perdón de los pecados. Si uno no tiene una idea de lo que es el sacrificio, uno nunca entenderá lo que Jesucristo hizo en la cruz. Razón por la cual muchas veces nosotros no asociamos la misa con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando ustedes fueron al catecismo, le enseñaron, igual que a mí, que la Santa Misa es un sacrificio, donde Jesucristo nos ofrece su vida para nuestra. ¿Y por qué no vienen a misa? No me lo digan porque me voy a poner bravo. Pero para que entiendan. La otra lección de hoy, que tiene que ser breve por el tiempo, es muy sencilla. Uno escucha de Dios lo que quiere, no lo que Dios dice. Abraham hubiese querido escuchar otras cosas. ¿Sí o no? A eso me refiero. Jesucristo pudo haber escuchado del Señor o de su Padre otras cosas, pero escuchó lo que el Padre le dijo. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Y una de las maneras de uno hacerlo, quizás la más simple, pero la más cercana a nosotros, es aprender a leer la Sagrada Escritura, aprender a leer el Evangelio, de manera que uno escuche de viva voz qué es lo que Dios le enseña a cada uno de nosotros. Porque la mayoría del pueblo cristiano no vive del conocimiento que adquiere por sí mismo de la palabra de Dios. Vive de lo que escucha en la radio, de lo que ve en la televisión y de lo que escucha aquí en la Santa Misa. Y para ser honesto, eso no da para la vida. Lo que sí da para la vida es una cercanía constante y permanente con la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes tienen la Biblia en su casa y muchos probablemente la tienen como una pieza decorativa. Porque curiosamente que cuando se mudan y no caben en la maleta, llegan a la parroquia y le dicen: Padre, aquí está mi Biblia, regálesela a quien la necesita. No, y entonces le traen a uno una Biblia como de 5 kilos, una cosa así. Y entonces le dice: ¿Y usted no estudia, no lee la Biblia? Me dice, se quedan callados, o sea, no dicen. Entonces cuando uno abre la Biblia, normalmente está las páginas donde estaba abierta amarillas, o sea, como que ya el tiempo siempre estuvo abierta en la misma página, y el resto de la Biblia como si estuviera de paquete. Mientras mejor conoce usted la palabra de Dios, más cerca está la voz de Dios de usted.
Y la iglesia debe hacer un gran esfuerzo, y yo soy el primero en procurarlo, del que nosotros podamos ofrecer a la comunidad, al vecindario, la oportunidad de leer con las herramientas necesarias la Sagrada Escritura, para que uno pueda conocer de primera mano qué es lo que Dios le dice a uno y cómo uno puede cumplir la voluntad de Dios escuchándolo. Así que yo le sugiero eso. Y en cuanto a sacrificio, cada quien sabe cómo aprender esta lección. Y lo importante siempre es que el sacrificio lo acerque uno a Dios y no lo separe a uno de Dios, porque uno cuando se tiene que sacrificar lo primero que hace es quejarse, ¿sí o no? Yo me quejo, no sé usted, uno se queja cuando tiene que sacrificarse. Y después cuando uno comienza, después que pasa el tiempo de la queja, es que uno comienza a darse cuenta de lo consentido que lo tiene Dios a uno, del cariño que Dios le tiene a uno, de lo poco que uno sufre en la vida comparado con lo que Jesucristo sufrió y tanta gente ha sufrido dentro de la iglesia. Que Dios le dé siempre la gracia de transformar el sufrimiento de su vida en una manera de sacrificar todo aquello que no le conviene y que no le ayuda precisamente para su salvación. Que así sea. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que como el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones. Oremos por nuestra iglesia, que atraigamos otra gente para compartir nuestra fe. Por nuestra imitación viviente de Cristo, roguemos al Señor. Oremos por nuestro país, que seamos unidos en una nación conforme a Dios, roguemos al Señor. Oremos por nuestro espíritu de generosidad para nuestros necesitados, que les demos no solo de nuestros recursos, sino también de nosotros mismos, roguemos al Señor. Oremos por nuestra parroquia, que nos arrepentamos y confesemos nuestros pecados en el sacramento de reconciliación, roguemos al Señor. Oremos por nuestros ancianos, que promovamos la seguridad de ellos en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Oremos por nuestros difuntos, que sean transfigurados en la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Recibe, Dios de bondad, nuestras peticiones por intercesión de Santa Teresa, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
341, Dios no quiere. 341, Dios no quiere la muerte. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, se mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan con júbilo en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Dios del universo, que nos
tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, Baltasar, Urosa, Arturo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Angelina Ramos, Jimmy Campos y el buen amigo Mark. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarles. El cuerpo de Cristo guarde mi alma, la de todos los fieles para la vida eterna. Número 634. Ama a tu Señor. 634.
Avisos parroquiales. No olviden llevar a casa un boletín para que estén enterados de las actividades de la parroquia durante la semana. Mañana, 26 de febrero, tendremos otra clase de las que está dando el Padre Bastida. Por favor, si ustedes no han hecho una propuesta para la Cuaresma, háganse la propuesta de venir a estas clases. Son muy interesantes, muy instructivas, física y espiritualmente. Ayudan mucho a las personas. Aprovechen esta oportunidad. Mañana a las 7. También tendremos el próximo viernes, el Via Crucis será a las 5:45 de la tarde y la misa será a las 6:30 de la tarde, porque tenemos luego de la misa un concierto. La música será Juliana. Santo Domingo. Ajá, Juliana puede decir qué tipo de música es, por allá anda. Así que es importante que participemos en este concierto, vengamos a escuchar este concierto, que ellos vienen a deleitarnos a nosotros y es completamente gratis. También ella les dará más información. El programa de ayuda a las personas envejecientes y el precinto 7 de la policía nos invitan a una reunión de las personas mayores del Bajo Manhattan. Esta reunión tendrá lugar en el 197 de East Broadway el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Es importante mantener nuestras personas mayores seguros. Así es que todas las personas mayores que puedan venir, los que puedan venir, que están invitados para que aprendan a cómo mantener las personas seguras. Las regulaciones de Cuaresma están en el boletín. Y queremos darle las gracias a todos los que participaron ayer en el 5º encuentro representando la parroquia. Tenemos 3 delegados y a Carlos Recio, que es delegado de la arquidiócesis. Para el encuentro diocesano, que será en junio 22 al 24. Fue un día muy interesante, de mucha alegría y de mucho aprendizaje para todos nosotros. Y la misa estuvo celebrada por el cardenal Dolan y el nuncio apostólico, el padre Arena. También queremos darle las gracias al padre Bastida por su apoyo y sus oraciones. Usted es una persona que nos está motivando a nosotros a ir un poquito más allá, a dar un paso más hacia adelante. Así es que les damos las gracias por todo esto que usted está haciendo por nosotros, porque en verdad, gracias, Padre. Hola a toda la comunidad, hola. Bueno, seguimos aquí con los conciertos y el próximo domingo, próximo viernes, los escuché, ¿verdad? Entonces vamos a tener música de la República Dominicana, la primera parte. Entonces va a ser así como íntimo, ¿verdad? Porque va a estar David Alastre tocando piano, cantando, ¿verdad? Con un percusionista. Entonces vamos a compartir esa música que todos conocemos, incluyendo música de Juan Luis Guerra. Y después Mandy Hong va a estar interpretando pop chino, ¿verdad? Entonces inviten a sus amigos que hablan mandarín. Y si no, bueno, una apertura para otro tipo de música. Adicional, caminando hacia acá me acordé de algo que me decía mi mamá. Yo creo que era para que tocara más música, para que hiciera más música. Ella me decía, bueno,
bueno, mija, el que toca música, para Dios ora 2 veces. Y yo, bueno, listo. Y yo seguí practicando música, ¿no? Entonces, para mí es una dicha estar aquí ofreciendo esta música, bien sea que yo la haga, bien sea que traiga gente a hacerla. Entonces, muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Mucho mejor. Pues es un inmenso placer para mí poder estar este día y participar de la misa. Pues yo le tengo una invitación súper especial, queridos hermanos. Nos decía el Padre en la homilía de que debemos de sacrificarnos para acercarnos a Dios, ¿verdad que sí? Y también vimos el caso de Abraham. Como Abraham, pues el Señor le pidió sacrificar a Isaac. Entonces a nosotros, ¿qué nos pide el Señor que sacrifiquemos? Pues yo les invito a que participen con nosotros de un taller de oración y vida que Dios mediante vamos a tener el martes, marzo 13, a partir de las 7 de la noche. ¿Qué vamos a sacrificar? Pues nuestro tiempo. En vez de quedarnos en casita, muy cómodo, viendo en qué quedó nuestra novela preferida, o que quizá viene alguien a visitarme, no, yo me voy a sacrificar y voy a venir a sacrificar esas 2 horas para el Señor, y esas 2 horas te van a acercar más al Señor. En el taller de oración y vida tiene 2 líneas principales. Una, que Dios me habla a mí. ¿Y cómo Dios me habla a mí? Pues a través de la Biblia, como nos decía el Padre, que escuchamos a Dios a través de la Biblia. A veces yo pensaba antes de que para escuchar a Dios yo tenía que sentir un frío, un calor o oír voces especiales. Pero Dios te habla a través de la Biblia. Entonces en el taller vamos a aprender eso. Y la otra línea es que yo le hablo a Dios. ¿Y cómo yo le hablo a Dios? Pues a través de la oración. ¿Qué nos dice Santa Teresa? La oración es un trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Entonces eso vamos a aprender en el taller. Cada semana le enseñamos una forma de orar diferente, de tal manera que al final el tallerista se quede con esa forma de orar que más se adapten a su personalidad. Así que al final de la misa vamos a estar registrando a todos aquellos que van a participar, que yo espero que sean la mayoría. Gracias y que tengan lindo día. Buenas tardes, esto es solamente para hacer énfasis de la actividad que tenemos esta tarde aquí del grupo de oración, el retiro cuaresmal que se ha venido anunciando ya en varias semanas. Pues esta tarde de 3 a 7 de la tarde vamos a estar en el salón parroquial y como les anunciamos viene un ministerio de música y predicadores de la Iglesia de la Anunciación del Alto Manhattan, y también nuestro párroco aquí, nuestro padre, pues nos va a dar unas enseñanzas cuaresmal también y va a participar también en el retiro. Así es que están todos invitados hoy de 3 a 7. Tienen tiempo de ir a la casa, regresar, descansar y venir a las 3 de la tarde. Okay, muchas gracias. Muy bien. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, pero particularmente a los que me están ayudando a pintar la iglesia. Ya comenzamos y la idea es tener la iglesia preparada para la Semana Santa, de manera que podamos con alegría celebrar esos misterios con la iglesia pintada y arreglada, pues. También quisiera agradecerle a Paul y al equipo que trabaja con Paul y conmigo en la parroquia. Ya está instalada la pantalla fuera donde todos los vecinos pueden ver a qué hora es la misa y qué sucede aquí en la parroquia permanentemente. O sea, de manera que no pueden decir que no saben ni a qué hora suceden las cosas en esta iglesia. O sea, ya está lista, ya está funcionando. Y yo quisiera de verdad formalmente agradecerle a Paul y al equipo de trabajo que hace permanentemente el esfuerzo para que los católicos que viven en el Lower East Side puedan acercarse al Señor y vivir con alegría su gran misterio. Así que Dios se lo pague.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos, de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿A qué hora es el concierto? ¿A qué hora es el concierto? ¿Qué día? ¿Y a qué hora es el retiro? Muy bien, el Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, los cuide y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Número 756, sé nuestra luz. 756. Pero